¿Cuántos quieren que Dios hable a su corazón en esta mañana? Levante su mano al cielo y dígale: Dios, aquí estoy, habla mi vida. Espíritu Santo, sigue siendo la persona importante en este lugar, porque eres tú quien revela a Cristo y eres tú quien trae paz a nuestra alma, a nuestra vida. Necesitamos hoy que traigas un refrigerio a nuestro espíritu a través de tu palabra. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Gracias porque aún quieres hacer milagros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Diga conmigo: yo creo en los milagros. Una vez más dígalo: yo creo en los milagros. ¿Dónde está la gente de esta casa que cree en los milagros? Es tiempo de creer. Tiempo donde nuestra fe se tiene que seguir activando. Tiempo de seguir avanzando en nuestra fe. Pero los milagros, he estado allí bastante leyendo, viendo visualmente, y nos anima a creer en que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y seguirá siendo el mismo mañana, y es el mismo que sanaba en el ayer, es el mismo que está presente hoy sanando. Es el mismo que hacía milagros en el ayer, es el mismo que hace milagros hoy. Pero nuestra fe tiene que empezar a crecer. Dígale al vecino: la fe hay que dejarla crecer. Y hoy quiero hablarte de la guerra que hay en las puertas. Por eso tenemos una puerta aquí. Hay una puerta porque tenemos guerra en las puertas, porque en las puertas hay milagros. Vamos a leer Apocalipsis 3, versos 7 y 8. Apocalipsis 3, 7 al 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén, amén. Dele aplauso al Señor por su palabra. Su palabra que es espada, es poderosa, es tremenda para nuestra vida. Y estos versículos que acabamos de leer es bien clara, es tajante. Es un mensaje que Dios envió a la iglesia de Filadelfia y que es una iglesia, un mensaje para la iglesia de Casa de Dios, la Victoria. He aquí abierto una puerta delante de ti, la cual se abre y nadie la puede cerrar. Y cuando Él cierra, nadie abre, y cuando Él abre, nadie cierra. Casa de Dios, la Victoria, hay puertas abiertas de parte del cielo para nosotros. Amén. Así que es una palabra que no cambia su principio, porque Dios no cambia su principio. Dios, uno de sus atributos es que Él es inmutable, es decir, Él no cambia. Él sigue siendo Dios de por siempre y para siempre, en el ayer, en el hoy, el que creó todas las cosas. Su palabra también es inmutable. Por eso Él la quiere revelar a nuestra vida. Por falta de conocimiento perecemos. Por falta de leer la escritura no caminamos en las promesas. Por falta de que no vamos a la palabra de Dios, no estamos recibiendo lo que el cielo quiere hacer en esta temporada con nosotros. Porque nos estamos limitando a lo que recibimos, lo que escuchamos cada 8 días, y no vamos a la escritura. Pero la escritura no ha cambiado y hay que ir a la palabra de Dios para que Dios siga hablando a nuestra vida. Así que Dios quiere ayudarnos a que permanezcamos en el propósito. Él tiene algo especial para nuestra vida. Cuando Él determina algo para nosotros, Él lo hace, porque Dios todo lo que comienza lo termina. Dice la escritura que el que comenzó la buena obra la completará.
Él comenzó una buena obra en ti y Él la completará. Amén. Así que Dios ha dicho que lo que Él abre nadie lo cierra. Y esta palabra la recuerda el Señor a la iglesia de Filadelfia porque está escrita en Isaías 22:22. Vamos a Isaías 22:22. Ya estaba el profeta Isaías hablando de que el que venía, hablando de Jesús, tenía la llave. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá. Y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Estaba hablando de que de la casa de David se iba a levantar un hombre que tenía la llave, una puerta. Para que se abra, alguien tiene que tener la llave. Sin la llave, puertas no pueden abrir. Y el que tiene la llave para abrir las puertas se llama Jesucristo. Así que dice esta escritura que nadie puede abrir, nadie la puede cerrar, porque la llave la tiene el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Esto me recuerda al ciego Bartimeo. Por eso Bartimeo reconocía que Jesús como Mesías venía de la casa de David. Y Bartimeo, cuando Jesús entró a la ciudad, Bartimeo, cuando iba a Jericó, Bartimeo gritó una y otra vez: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Porque reconocía que el que podía sacarlo de esa condición era Jesús, porque tenía la llave. Es que el enemigo, el Dios nos entregó también a nosotros esa llave. Porque David no solo era un hombre conforme al corazón de Dios, sino que ahora los que Dios ha llamado nos ha estado perfeccionando y nos ha entregado también una herramienta, nos ha dado la llave para abrir, para cerrar. La llave que le entregó a la casa de David era la adoración. Diga conmigo, la adoración. La adoración es una llave tremenda y poderosa que va a abrir puertas. Por eso le está diciendo a Jesús que él también tenía la llave, venía de la casa de David. Y nosotros los que hemos sido restaurados, por eso también se restaura en nosotros la adoración. Y debemos adorar a Dios, porque la adoración va a hacer que se abran puertas. Amén. Estamos nosotros en una temporada, creo que de milagros. ¿Cuántos creen en los milagros? Estamos entrando en una nueva temporada donde vamos a ver el poder de Dios manifestarse. Solo estamos trayendo fundamento para que nuestra fe empiece a activarse, a creer de que los milagros van a suceder, porque Jesús no ha cambiado. Es una temporada de nuevos comienzos. Es una temporada. Dice Isaías 42:9. He aquí, las cosas anteriores se han cumplido. Es decir que ya Dios en el pasado hizo cosas, pero antes que salga a luz, dice, y yo anuncio cosas nuevas. El rema de este año es nuevos comienzos, y estos son nuevos comienzo. Os anuncio cosas nuevas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Si usted es un amante de Dios, ama su presencia y le busca, prepárese, porque lo que Dios dijo, lo que tus ojos, lo que mis ojos no han visto, lo comenzaremos a ver. Lo que nuestros oídos no han oído, lo comenzaremos a escuchar, porque cosa nueva hará el Señor. No se extrañe de que oigamos que Dios puso un ojo nuevo, de que Dios puso un riñón nuevo, de que Dios levantó al paralítico, de que Dios sanó columna, de que Dios está haciendo cosas extraordinarias, porque lo que ojo no vio es lo que Dios está preparando. Lo que no hemos oído es lo que Dios ha estado preparando. Amén. Así que son tiempos de nuevos comienzos. La guerra está en las puertas. ¿Por qué está en las puertas? Ahorita les voy a hablar por qué. Porque en las puertas, diga conmigo, hay un milagro.
Dígalo, en las puertas hay un milagro. En las puertas hay un milagro. Por eso la guerra se va a poner buena y más recia es en las puertas. Si alguien no abre esta puerta, nadie puede aquí entrar, ¿verdad? Si al terminar el servicio los servidores nos aseguran esa puerta, seguramente nadie va a poder salir, porque ellos tienen la llave. Y si Héctor, que tiene la de la reja allá afuera, la asegura y se pierde, aquí nadie puede salir, porque el que tiene la llave de allá afuera es Héctor. Es un milagro que es lo que está en la puerta. Alguien necesita tener la llave. ¿Usted tiene la llave? Pocos creyeron que tienen la llave. ¿Usted tiene la llave? Bueno, antes de que miremos qué hay en la llave, Jesús, para hacer esto una gran realidad y para poder empezar a ejercer su ministerio y para decirle al mundo espiritual que él había comenzado su ministerio y que ya era el tiempo de su manifestación. Por eso fue primero a la sinagoga, fue primero a la sinagoga de su tierra, fue a Nazaret. Allí empezó primeramente a manifestar quién era en verdad él. Y Lucas 4, 18, 19 nos dice que cuando él entró a esa sinagoga y le dieron el rollo de Isaías, él citó la escritura de Isaías y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el año de las puertas abiertas para que se predique el año agradable del Señor. Todos los años son el tiempo oportuno, pero este va a ser un año muy especial para la predicación del evangelio, porque Dios está levantando a la iglesia y le está haciendo entender de que es el tiempo, es el año agradable de la predicación, porque hay una gran cosecha. ¿Y por qué entonces él está diciendo el Espíritu de Dios está sobre mí? Es decir, yo soy el que tengo esta llave. El Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu del Señor reposa sobre ti para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. Hemos estado hablando en estos días aquí en el ayuno. Hablábamos a los líderes, le decíamos a todos los que vinieron que este es un tiempo donde la gente cada vez está más atormentada y enferma mentalmente, y que la iglesia es la respuesta para sacar a los atormentados, a los enfermos. La enfermedad mental cada vez aumenta, cada vez más gente angustiada, cada vez más gente depresiva, cada vez más gente quebrantada. Y por eso dice el Señor: Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos. Iglesia, todavía creemos en los milagros y que el Señor es la respuesta para sacar a la gente de esa condición de cautividad, de quebranto, de angustia, de aflicción. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios. Necesitamos caminar en la unción del Espíritu Santo para ver este tipo de milagros, vista a los ciegos, darle libertad a los oprimidos y seguir predicando con autoridad el mensaje de salvación. Es el año agradable del Señor. Es la palabra de Dios que obrará milagros, tanto en ti, en tu carácter, en cualquier condición física. Nos enfocamos muchas veces en las condiciones físicas, pero hay enfermedades del alma y que el Señor también las quiere sanar. Es lo que Él está diciendo: a los quebrantados de corazón también los quiero sanar. El Señor quiere operar en nuestra vida. Y por eso cuando estuvo entonces con los discípulos y empezó su manifestación pública de que Él tenía la llave para dar libertad, para darle buenas nuevas a los pobres, para ir
y entendiendo a los pobres, porque un rico puede tener una enfermedad y él gasta su dinero en los mejores médicos y puede tal vez poner su confianza en el dinero. Y va y dice, yo puedo pagar el tratamiento, yo me puedo tomar los mejores medicamentos. Pero un pobre no puede hacer eso. Un pobre tiene la esperanza en el que el Señor Jesucristo puede sacarlo de esa condición. Es el Señor que nos puede sanar. Pero Él puede sanar al rico cuando ha gastado todo su dinero y no ha podido tener solución. Él es la esperanza de vida. Y Él le decía a los discípulos cuando empezó la gente a hablar cosas tal vez de Él. Él los llevó a una puerta. Él llevó a los discípulos a un lugar, a Cesarea de Filipo, pero los llevó a la entrada, a la puerta, a un fuerte romano. Era pagano, pero allí Él los llevó para manifestarse y Él ahí les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes creen quién soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy? Pero luego pregunta a ellos, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y es cuando Pedro tiene una revelación y dice, tú eres el Cristo. Vamos a Mateo 16, 18 y 19 y dice, el Señor le dijo a Pedro después que le declaró, tú eres el Cristo. El Señor le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, Simón Pedro, ¿por qué? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Pero miren lo que les dice aquí a Pedro ahora. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, yo soy el hombre de la llave. Yo soy el hombre que vine a hacer algo, pero por causa de tu declaración, ahora a ti se te dirá roca. Ya no serás Simón, eres Pedro. Y por causa de que ahora tu carácter se fortalece, te voy a entregar las llaves porque estás listo. Tienes un carácter para sostener lo que voy a depositar sobre ti. Tienes las llaves para que puedas cerrar las puertas del infierno y que abra las puertas del reino de los cielos. Dígale al vecino, tú tienes la llave. Dígaselo convencido, tú tienes la llave. ¿Sabe que el Señor tuvo que primeramente lidiar con la identidad de Pedro para que lo creyera? Tuvo que hacerle ver a Pedro que aunque era frágil, y desde que lo conoció, se lo profetizó. Juan 1:42 dice que cuando su hermano Andrés lo trajo a Jesús, le dijo, Andrés lo trajo a Jesús y Jesús mirándolo le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que traducido quiere decir Pedro, es decir, tú eres frágil, eres caña cascada, eres débil, eres pusilánime, eres, mejor dicho, que cualquier viento te lleva, no estás cimentado. En su carácter había muchas cosas negativas en Pedro, pero Jesús no se enfocó en lo negativo. Le dijo, tú eres Simón, es decir, tú eres así, pero serás Pedro, serás Pedro. Es decir, serás roca, serás fuerte. Por eso en esta declaración, cuando ya Pedro caminó con Jesús y empezó a aprender de Jesús, ahora Jesús le está diciendo, ahora Pedro ya estás listo. Por eso a ti te doy las llaves. A ti te entrego las llaves. Y quiero que sepas algo, iglesia, porque le está diciendo a Pedro, sobre esta roca voy a poner un fundamento. Decir, Pedro, tú tienes la llave para abrir ahora de aquí en adelante, que el reino se extienda a los gentiles. También se tiene que ir a los judíos. Tú eres el hombre que va a entrar por esas puertas. Y que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ti.
Hay una guerra detrás de las puertas, hay una guerra. Te la monta, por eso tú te encuentras a veces en dificultades, te encuentras amedrentado, que no tienes salida, porque detrás de la puerta hay una situación. El Hades, el infierno, quiere arremeter con fuerza, quiere ir con fuerza. Pero nosotros estamos de este lado. Tú tienes la llave para cerrarle al infierno, para que no venga contra ti, porque tienes la llave y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, no prevalecerán. ¿Y por qué dejamos entonces que las puertas del Hades prevalezcan contra nosotros? ¿Por qué permites que en tu casa hayan pleitos, divisiones, contiendas, gritería? Incluso la ruina. Esas son las puertas del Hades que están aquí, que si tú medio le abres aquí un poquito, ellas se cuelan y se van. Tienen la llave para cerrarle al infierno. ¿Cuánto tiene la llave? Todo lo que atares en la tierra se ata ¿dónde? Y a veces queremos que Dios ate todo primero en el cielo. ¿Quién tiene la llave? Hoy la pastora Yani hablaba de la vara. La vara también es como la llave. O sea, tú tienes la vara, tienes la autoridad. La vara representa la autoridad. Tú tienes la llave, tienes el poder. Por eso las mamás, los papás, pues en las casas, cuando uno vivía en las casas de los padres todavía, que estaba sometido, ellos no le daban llave a uno. Por lo menos en mi casa, pues. No sé en las otras casas. En mi casa ya mi mamá y mi papá decían, aquí a nadie se le da llave, porque si usted sale, cuando usted regrese tiene que tocar, porque yo me tengo que dar cuenta a qué hora llega. Aquí nadie hay que llega a la hora que le da la gana, no señor. Es decir, que ellos tenían la autoridad y el poder. Ellos tenían la llave. A nuestros hijos le dimos llave, yo creo que ya después que terminaron la universidad. Ya yo creo, ¿o no? Que mami, papi, la llave. No señor, aquí a nadie se le da llave, porque el que tiene la llave puede hacer lo que se le dé la gana. Por eso la llave el Señor la entrega a la iglesia, porque debe tener responsabilidad. Debemos saber usar la llave con responsabilidad. Lo que ates en la tierra, ¿qué sucede en el cielo? También queda atado en el cielo. Lo que nosotros desatemos en la tierra, ¿qué acontece en los cielos? Se queda desatado. ¿Y por qué nosotros entonces queremos que Dios todo lo haga en nuestro favor? Si usted y yo tenemos el poder y la autoridad para atar y desatar aquí en la tierra, y todo lo que hagamos en la tierra se ejecuta en el cielo. Es decir, que Dios desde el cielo va a dar la orden cuando atamos aquí en la tierra. Ate esos demonios de ruina, ate esos demonios de pereza que hay en su casa, átelos en el nombre de Jesús. Ate la enfermedad en el nombre de Jesús. Te tienes la llave. Otra vez dígale al que está al lado, tú tienes la llave. Tú tienes la llave. Las llaves representan autoridad. Ya les dije que Simón era caña cascada. Su nombre eso significa. Una caña cascada que se dobla con el viento. Es decir, que apenas venía cualquier dificultad, aquí a lo costeño, cualquier bololó, ya Pedro estaba quebrado. Ya Pedro estaba, la generación de ahora dice, estaba de muerte lenta. Estoy de muerte lenta, o estoy bajo de nota, o ya me quiere dar la depre. O sea, ya, ¿verdad? La gente dice, me quiere dar ya la depre. No, estoy como que, no sé qué otra terminología, porque hay que a veces juntarse un poquito con la juventud para ver qué es lo que están hablando. Porque ese es el lenguaje de ellos ahora. Estoy de muerte lenta. Ese era Pedro. Cualquier cosa, cuando no pescaba nada, ya Pedro estaba de muerte lenta. Hoy no me fue bien en el negocio, Pedro estaba de muerte lenta. Como que trágame tierra, porque no hay nada que llevar a la casa. No pesqué nada. Y así le pasa a mucha gente. Por eso Pedro se lo llevaba el viento. Era una caña que se doblaba fácilmente. Pero Jesús viene y le dice, Pedro, te doy la llave. El recibir la llave representa una autoridad. También significa oír con la intención de obedecer. Simón, en su carácter y hasta en su
presentación tal vez era rudo, maloliente. Imagínense oliendo a pescado, a redes, a agua de mar. ¿Sabes? Él siempre estaría salado, porque el que está en agua de mar siempre está, ¿verdad? Lleno de tierra, salado. ¿Qué más podríamos decir? Una persona que sale de él. Lo que menos le interesa es su presentación, porque él está jalando la canoa, sudado, si es tiempo de calor, pegajoso, despeinado. Ahí no vale ni gel, no vale nada, ni colonia tampoco vale, porque luego eso se revuelven los olores y es peor. Imagínense todo ese panorama de la vida de Pedro. Pero lo bonito y lo hermoso, que el Señor no miró a Pedro como el Simón, sino que le dijo: tú eres así ahora, pero serás el hombre que tiene la llave. Tú serás el hombre que va a tener poder y autoridad. Así te ve Dios. Así te ve Dios. Hoy puedas que seas un Simón, pero Dios te está viendo como un Pedro, una roca. Tú te ves a ti mismo como un Simón, pero Dios dice: yo no te veo como el Simón, yo te veo como Pedro, como una roca, sólido, fuerte, creyendo en que tienes la llave. Así que Pedro tuvo la llave, pero a nosotros se nos dio la llave y el poder. Y dígale al vecino: no deje que el poder te corrompa. El que tiene el poder y el que tiene la autoridad se corrompe muchas veces. Abusa de la autoridad. Y nosotros no podemos abusar de la autoridad. No podemos hacer mal uso de la autoridad que se nos ha delegado. Tenemos que usarla para movilizar el reino aquí en la tierra, pero no para nuestro uso personal, no para lo que se nos dé muchas veces la gana, porque la llave se nos dio es para que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Y tenemos que aprender a usar esa autoridad. A Pedro se le confió esa autoridad. Jesús le dijo: Pedro, te hallé ya fiel y te voy a confiar esta autoridad. A la iglesia se le ha confiado esta autoridad. A usted y a mí se nos ha confiado ese poder y esa autoridad para poseer las puertas de nuestros enemigos. Por eso la bendición que Dios le dio a Abraham, le dijo: tus hijos, tu generación poseerá las puertas de tus enemigos. Usted y yo estamos para poseer las puertas de nuestros enemigos, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros ni contra la iglesia. No prevalecerá las puertas de nuestros enemigos. Las llaves que el Señor nos entregó para predicar el evangelio, diga: para predicar el evangelio, para ver los milagros, para ver las sanidades, para echar fuera demonios, para ver las maravillas, para ver las señales, para ver los prodigios. Una llave es una autoridad en el espíritu. Imagínense que a mi esposo se le pierda la llave del carro o la deja adentro. Una vez la dejó adentro, cuando teníamos el carrito azul, una vez la dejó adentro y estábamos en Barranquilla, creo, en un evento regional, y la copia de la llave estaba aquí en Cartagena, en nuestra casa. ¿Qué problema? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Como dijo el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá ayudar? Hubo que hacer una maniobra impresionante en ese carro para poderlo abrir por fuera y poder rescatar la llave. Gracias a Dios que la tecnología ahora de los nuevos carros no se puede, bueno, también se puede dejar adentro. Estábamos en un paseo una vez que fuimos a México, por allá por Monterrey, un cumpleaños de Daniel, y nos fuimos a un río, y eso lejísimo. Y el papá de Yanni, no sé qué fue, hizo, sacó la llave, metieron la llave dentro de un pantalón, y como ustedes saben que uno guarda todo en el baúl, y metieron todo con llave y todo dentro del baúl.
Qué problema para salir nosotros de ese río. Menos mal que eran las 8 de la noche y el sol estaba afuera. No es ese sol de aquí que a las 6 de la tarde estamos oscuros y que queremos salir rápido de allí porque cualquier cosa puede pasar. Mientras llegó alguien que hubo que llamar y eso, imagínense todo lo que aconteció para que pudiera abrir el carro, porque ese sí no se pudo abrir por ninguna de las formas. Así que el que tiene la llave tiene el poder. Si usted la deja adentro, ¿qué problema? A nosotros se nos ha quedado la llave dentro de la casa. Y a veces, y ninguno, ¿quién tiene llave? Ninguno. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué problema para entrar a la casa cuando no hay llave? Le ha tocado a mi esposo buscar escaleras, hacer maniobras, pedir permiso por la casa de al lado, volarse una cosa y ve cómo abre una ventana, cómo abre. No, eso mejor dicho. Porque el que tiene la llave tiene el poder. Y si usted pierde la llave, se va a meter en cipote problema. Porque la llave es autoridad en el espíritu, que abre lo que está cerrado, prepara el camino, se establece el reino. Por eso era la vida de oración de Jesús. Jesús iba a la oración. Jesús tenía una comunión con el Padre. Si usted no ora, no va a poder tener una llave efectiva. Por eso las puertas del Hades a veces prevalecen contra su vida. Pero cuando hay poder y hay autoridad, usted le va a decir con toda la palabra de Dios, se va a parar y le va a decir esta declaración de poder. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi casa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi familia. Las puertas del Hades no podrán hacer nada en contra mía. Usted se para en esta puerta. Es como, imagínense aquí, ¿quién me ayuda aquí? Necesito uno del otro lado aquí. Heiner, aquí ven por favor. Lo tenemos muy pegado a la pared, pero bueno, no importa. Ponte ahí tú allá atrás. En el reino no es como violencia física como lo hacemos nosotros en lo natural. Pandilla con pandilla y se tiran piedras y se parten la cabeza y sacan machetes y se hacen daño. En el reino espiritual no tenemos que nosotros estar haciendo nada, pero sabemos que detrás de la puerta de bendición siempre hay un infierno que quiere detenerla. Por eso del otro lado, mire, y está de negro, él representa, ya usted sabe. Él está de negro, él no vino a la obra de teatro, pero vino preparado. Él allá va a querer hacer de todo para que mi bendición no se ejecute. Él lo va a tratar de hacer todo. Él va a oprimirlo desde atrás, él va a hacer cuanta cosa se le ocurra. Él va a hacer lo que quiere para ver cómo se detiene la bendición y para que el reino no se abra. Pero sabes, si yo estoy aquí entretenida en el WhatsApp, Facebook, estoy aquí y no estoy prestando atención, que yo soy consciente de que tras de mi puerta cuando yo me descuide, la puerta se me cae, se me quita la bendición, la puerta y ay, qué sueño, qué pereza, cuando siento es que, porque permití que la puerta del Hades prevaleciera contra mí. Pero cuando estoy atenta, estoy despierta y estoy sabiendo que tengo la llave y que tengo la autoridad, y yo le digo, nada tienes contra mí, tú retrocedes en el nombre de Jesús. Eso se tiene que detener. Gracias, Heiner. Denle un aplauso a Heiner. Él es un buen actor. Porque las puertas del Hades se tuvieron que sujetar a Jesús. Cuando Él fue a la cruz, cuando fue a Nazaret, dice la Escritura que Él no pudo hacer muchos milagros. Aquí en este texto bíblico que leímos en Lucas 4:18, le dijeron, Él mismo dice, ustedes dirán, médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué no hacen muchos milagros aquí? Él dijo, es porque ningún profeta no tiene honra sino en su propia tierra. Pero él estaba hablando no solo de una honra, sino que también estaba diciendo, es que aún no he ido a la cruz y no he sometido
sometido legalmente a las puertas del Hades. Así que Jesús una vez fue a la cruz. Por eso dice el libro de Colosenses que Él despojó y exhibió públicamente a los principados, a las potestades, a las huestes espirituales de maldad, a los gobernadores de las tinieblas. Y ahora le dio dominio, poder y autoridad en cabeza de la iglesia. Así que en el poder de su resurrección, el dominio y el poder está en cabeza de la iglesia. Está en cabeza de nosotros. Que no puede permitir que las puertas del Hades prevalezcan. Yo duré 8 años batallando con la anemia de células falciformes. 8 años. Y me paraba en mi puerta de bendición y le decía al diablo, y le decía allí a las puertas del Hades: no prevalecerán contra mí, porque yo creo en el sacrificio de Jesús en la cruz. Por su llaga, por su herida, yo fui sanada. Me mantuve 8 años. Al año 9 empecé a ver la sanidad. Este año se completarían los 10 años, pero en el año 8 y 9 se completó mi sanidad. Y los que tienen gente, que conocen gente con esta enfermedad de células falciformes, una vez ella sale, se declara en el cuerpo. Cuando yo comencé, le pregunté al hematólogo: doctor, ¿y esta enfermedad es reversible? Me dijo: no. Es decir, que yo no me puedo sanar naturalmente. Me dijo: no. Es decir, que yo voy a vivir toda la vida con esto. Me dijo: sí. Y yo fui, lloré y dije: no acepto diagnósticos contrarios a tu palabra. Tu palabra me dice que por tu llaga y por tus heridas ya yo fui curada. Y me tuve que parar aquí en la puerta del Hades, aquí en mi puerta de bendición, para declararle al infierno todo el tiempo y decirle: no tienes nada contra mí. Por las llagas de Cristo, por su poder de resurrección, porque Él clavó en la cruz esta anemia, porque Él la llevó allí en la cruz. Yo creo. Estuve a punto de hacerme histerectomía, porque me decía el hematólogo: es que la única parte de ayudarte es que podamos hacerte cirugía y sacarte todos tus ovarios y todo, para que ya dejen de menstruar y todo lo demás. Y Haider me dijo: mami, pero si el hospital, en tiempos de pandemia, y me decía: mami, pero si tu hospital, mi EPS, que es el hospital naval, eso es un chorro y un bololó ahí, hasta una cita. Me decía: mami, pero si esa es una parte de tu solución, vamos a que te lo haga particular. Vamos a hacerte la particular. Por el dinero no te preocupes, que yo pago. Pero yo iba al Señor y decía: ¿será que yo voy a hacerme una histerectomía para una solución, creyendo, sabiendo que tú tienes la solución para mí? Y dejaba que el tiempo pasara y alimentaba mi fe. Mientras el diagnóstico cada vez era peor, yo alimentaba mi fe. Hasta el día en que todo se desbloqueó en mí y vino la sanidad del Señor. Y por eso mi dictamen médico, mi historia clínica cambió. Sin anemia. Sin anemia. Sin anemia. Yo no sé si usted está entendiendo eso. Solo Dios son milagros. Médicamente no se puede. No se va a poder. Pero tenemos un Dios que sigue haciendo milagros. Tenemos al Señor que sigue haciendo milagros. Por eso nos dio poder, autoridad. Él le dijo a los discípulos, cuando resucitó primeramente, se le apareció durante 40 días a ellos nuevamente, para recordarles todo lo que les había enseñado.
para decirles ahora, se cumplió lo que les había prometido. Ahora sí se someten legalmente los principados y las potestades de las tinieblas, se someten. Ahora ustedes tienen el poder y tienen la autoridad para hacerlo todo en el reino. Y por eso entonces ahora les da otro nuevo mandamiento y les dice: quedaos en Jerusalén, no se vayan, no se muevan hasta que sean investidos de poder. No se pueden mover hasta que venga sobre ustedes la promesa. Les dijo: quédense en Jerusalén. La palabra quedaos viene del griego captizo. Esto significa: allí, mientras viene el poder del Espíritu Santo, siéntense cómodamente en el trono que les pertenece, porque desde allí van a empezar a gobernar. Por eso dice la Escritura que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Estamos sentados en esa posición de Cristo. No que somos Dios ni somos Cristo, sino sentados con Él para que todos los principados, las puertas del Hades, se sometan a Él. Por eso usted y yo tenemos la llave. Dígale otra vez al vecino: usted tiene la llave. Quédate allí. Dice: quédate cómodamente. Y cuando uno se sienta es para hacer tres cosas. Yo hablando en el mundo espiritual, no en el mundo natural. Porque uno se sienta para perecear, para descansar, para relajarse. Pero en el mundo espiritual, la posición de gobierno, uno se sienta para tres cosas. Uno, para gobernar sobre el mundo político con autoridad. Lo segundo, en lo judicial. Y lo tercero, en el mundo religioso. Por eso es que la iglesia del Señor tiene autoridad para orar por el gobierno. Tiene autoridad para orar por estos gobernantes. Tiene autoridad para cambiar. El pastor ha estado diciendo que nosotros se pueden ejecutar milagros sobre la naturaleza. Se pueden ejecutar milagros de muchas formas. Y una de las formas en que la iglesia del Señor puede cambiar el rumbo y la dirección de una nación a través de la oración, porque está usando su posición de gobierno en lo espiritual para que se manifieste en lo natural. Por eso lo que nosotros permitamos que se acontezca aquí en la tierra, Dios lo va a permitir que pase. Porque esa es la llave. Lo que atares en la tierra, se ata en el cielo. Lo que desates en la tierra, se desata en el cielo. Si tú no usas la palabra de poder y de autoridad para desbloquear tu bendición, vas a seguir en la misma. Si tú no usas la autoridad para decirle a las tinieblas que huyan de tu casa, vas a seguir en la misma. Si tú no usas tu autoridad para sentarte en ese lugar celestial y empezar a gobernar, vas a seguir en la misma. Si tú no usas esta declaración poderosa: yo y mi casa serviremos al Señor, te sientas a gobernar con Cristo y empiezas a decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. De mi casa ninguno se pierde. De mi casa ninguno se pierde. Y usted se para aquí en su puerta de bendición y le dice a las tinieblas: no prevalecerás contra mis hijos. No prevalecerás contra mi casa. No prevalecerás en la mente de mi marido. No vas a seguir accionando para mal en la mente de él. Te paras allí en poder y en autoridad. Lo que pasa es que peleamos más con el marido que con el diablo. En vez de ser lo contrario, peleé más con el diablo que con el marido. Peleé más con el diablo que con los hijos. Nos las pasamos pleiteando y dime que yo te digo, tú me dices. Y por eso hay el diablo ahí atrás diciendo eso es lo que yo quería. Ahí, desde aquí empieza a soplar. Eso era lo que yo quería. Que pelearan, que discutieran, porque se distraen, porque no están dejando entonces que las puertas de bendición se abran. Así que no es tiempo de seguir peleando con el marido. Dígale ahí a una mujer que tenga, no es tiempo de pelear con el marido, ya. Es tiempo de pelear es contra las puertas del Hades, porque en las puertas están los milagros.
Está la batalla, pero están los milagros. Además le dijo a los discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Investidos viene de otra palabra, endúo. Significa no se vayan, significa sumergirse. Es decir, no se vayan porque viene una investidura, viene el poder para ustedes. Es decir, sumérjanse ahora conmigo. Es decir, que cuando dice va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, tiene que haber una sumersión en el Espíritu Santo, como cuando vamos a las aguas bautismales a hacer nuestro bautismo y bajamos y nos impregnamos todo de agua. Dice ahora, los voy a investir de poder. Es decir, el Espíritu Santo también los va a inundar, se van a hacer uno con Él, se van a impregnar de Él. Es necesario que se pongan del mismo color de piel del Espíritu Santo para que pueda vencer contra las puertas del Hades. Iglesia, es tiempo de volvernos al principio, de buscar al Espíritu de Dios con poder y con autoridad. Una iglesia que necesita caminar en esta dimensión. Sé que aquí hay nuevos y tal vez no están comprendiendo, pero hay una iglesia que sí sé que está comprendiendo que necesitamos al Espíritu Santo. Dígale al de al lado: necesitamos al Espíritu Santo. Oh, si como a la plata le buscaré, me está diciendo el Señor. Hay un proverbio, creo que es el 3, cuando Salomón le aconseja al hijo y le dice que buscar el consejo y la sabiduría. Dice: como buscas la plata, así búscalo. Como buscas la plata, si buscaras al Señor. Como buscas ser bendecido y prosperado, si así buscaras al Señor. Así como haces todo para tu favor, si así buscaras al Señor, entonces no serías el Simón, sino serías el Pedro. No serías Simón, sino Pedro. Así que tenemos la llave para abrir las puertas. Las puertas tienen un significado. En el lenguaje profético de la Biblia, ¿cuál sería ese significado? Las puertas comunican. Las puertas son lugares de intercambio de ideas, de transacciones. En la antigüedad, las puertas, la gente de negocios se sentaba a las puertas y en las puertas era donde hacían los negocios. En las puertas era donde acontecían los grandes intercambios. Por eso las puertas en el mundo espiritual son importantes. Porque son lugares de acceso, son lugares de reunión, son lugares de juicio. Las casas de victoria para que la gente entre por donde tiene que entrar. Por una puerta, por eso un anfitrión le da la bienvenida. Porque le está abriendo la puerta de su casa. Las puertas dan acceso hacia adentro. Lo segundo es que las puertas definen. ¿Qué define? El espacio. Lo que está dentro y lo que está fuera, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, lo que es aceptado y lo que es rechazado. Las puertas tienen una función. ¿Cuál es esa función? Es lo que facilita o lo que dificulta. Si su puerta es pequeña y entra, usted se le dio por comprar una nevera grande, ¿qué lío? O si va a llevar una lavadora que no entra por esa puerta, ¿qué problema? Ahí tuvimos un vecino en la casa de enfrente que fue lo que compraron en una vez, amor, una lavadora, ¿verdad? Una nevera y no entraba por la puerta. Tuvieron que entrarla por la casa de al lado, que todavía no estaba construida, por el plafón, y entrarla por una ventana del patio que parece que estaba como que más grande que la puerta, no sé, pero qué lío. Que usted se le dio por comprar una cama más ancha que la puerta o un closet, no sé, porque las puertas tienen una función. Es lo que facilita o lo que dificulta, lo que se permite o lo que se prohíbe, lo que se deja entrar o lo que se deja salir. Es decir, que las puertas van a jugar un papel muy importante en esta temporada. Si usted comprende de que en las puertas hay un milagro, yo creo que usted, a partir de hoy, cada vez que ve una puerta, cuando usted se para en la puerta del cuarto de su hijo, ahí se va a parar en el dintel de la puerta y ahí va a ser una batalla.
en la puerta de su casa, la va a abrir y le va a decir a los demonios: hoy salen de aquí, todos se van, todos de aquí. Así como la mujer de la película de Cuarto de Guerra. Le va a abrir la puerta y le va a decir: diablo, hoy te vas de aquí en el nombre de Jesús. Dios está esperando que usted accione. Usted se cansa de preguntarle: ay Dios, que por qué, ay Dios, que no me bendice, ay Dios, que las puertas cerradas, ay Dios, ¿qué dice Dios hoy? Pero si tienes la llave, tienes la autoridad, como hoy decían la vara, tienes la vara, úsala. Para eso te la di. Y usted no la usa, imagínese. Entonces quiere que otro haga lo que a usted le corresponde. Usted tiene la vara, tiene la llave, tiene la autoridad para hacerlo. Así que estamos en las puertas para poseerla, abrirla y ver los milagros. Por eso cuando Dios le habló al pueblo a través de Josué y le dijo: Josué, van a entrar a la tierra prometida. Cruzaron el Jordán, se les abrió el Jordán. Hoy hacíamos el alto del mar, porque el mar también es una puerta que se abre para cruzar al otro lado donde está la bendición. Ahora, para poseer la tierra, Dios le dijo a Josué: ahora tienes que abrir el Jordán para que puedas entrar a la tierra prometida. Pero antes de entrar a la tierra tenían que ir a la conquista. Y una de las primeras ciudades que tenían que poseer era Jericó. Jericó era la puerta de la entrada a Canaán. Y tenían que poseer esa puerta. Por eso las murallas tuvieron que caer. Josué se movió en obediencia y las murallas cayeron. Pedro, cuando estuvo encarcelado, allí estuvo en la cárcel orando, adorando, y las puertas de la cárcel se abrieron. Pedro vio el milagro. Solo usó una llave, la adoración y la oración, y se abrieron las puertas. Pablo encarcelado, las puertas de la cárcel fueron abiertas. ¿Qué también usaron? La oración, la alabanza. Se abrieron las puertas. No hicieron nada, no hicieron que vamos a rescatarlo. Había un pueblo orando por Pedro. Y un pueblo oraba por Pedro. Y Dios hizo el milagro. Se abrieron las puertas y Pedro salió. Pablo y Sila, tal vez nadie ya estaba orando detrás de ellos, porque no lo dice la escritura. Pero ellos ahí en la cárcel estaban orando y alabando al Señor y se gozaban en medio de la tribulación. Y mientras que tú no aprendas a adorar y a alabar y a orar en medio de la tribulación, del dolor y de la tristeza, vas a cerrar la posibilidad de tu milagro. Pero si en medio del dolor y de la dificultad adoras, alabas, vas a ver el milagro. Ya les contaba de mi situación de la anemia. Habían días en que no podía hacer casi nada. Habían días en que, Dios mío, qué cosa tan difícil para mí. Pero me mantenía orando y adorando y alabando al Señor. Y sin fuerza decía: así tengo que ir a la iglesia a servirte. Así tengo que ir a adorarte. Así tengo que ir a ofrecerte mi alabanza. A mí sí me tocaba usar la canción. Es almática bastante. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Aunque no tenga fuerza. Adoraba y alababa al Señor. Y yo decía: mientras mi milagro acontece, yo voy a seguir alabando. Mientras que pueda venir esa sanidad total sobre mi cuerpo, voy a seguir glorificando el nombre del Señor. Por eso una canción por allí que me gusta y me encanta: gastaré mi vida en Él. Yo decía: la gastaré en ti, no importa, la gastaré, pero soy una guerrera, soy una soldada que va a morir en el campo de batalla, no sentada, no acostada. Moriré, y si me da un patutú aquí, pero que sea predicando, le decía al Señor, pero que sea en mi campo de batalla. No como víctima, no, ay, pobrecita, victimizándose uno todo el tiempo. Ay, que me duele, ay, qué dolor, ay, qué tristeza. Ajá. No. A veces cuando estamos afligidos y atribulados, queremos escuchar una palabra así como: pobrecita, tranquila, que yo estoy contigo.
como que, ay, esto pasará. Como que, ay, y ese ay como que a veces nos gusta, le gusta a la gente sentirse víctima. El Dios que yo tengo no es así. Él me dice, ¿cómo así, pastora? No, el Dios que yo conozco no es ese Dios que cuando uno está ahí, como que Él solo te anima, te va a dar una palabra que te va a levantar, pero él no va ahí como que, ay, pobrecito. Por eso de pronto en mi casa, mi familia no entendía un proceso cuando murió nuestro hermano menor. Tal vez yo empecé luego a sonreír y yo reía y tal vez no entendía. Porque a los 8 días cuando yo regreso a la oficina a trabajar, que llegué triste, acongojada, cabizbaja, victimizada, que ay, que pobrecita. Y le digo, Dios, bueno, ya pasó, hoy quiero que tú me hables. Pero de esas que, yo sé que muchas, yo quiero de esas que tú me hables, como que, ay, yo sé que tú me entiendes, Dios. Y háblame, Señor, porque yo sé que tú sabes mi dolor. Y tú sabes, Señor. Háblame, por favor. Y ya abro la Biblia y me dice el Señor, levántate y trilla porque voy a hacer tus cuernos de bronce. Y yo, esto no era. Pues esto no era lo que yo buscaba. Pero luego tuve que pararme, ya mis lágrimas y me fui para el baño. Yo dije, bueno, está bien. Entonces levántate, porque largo camino me resta. Entra en pelea, entra en batalla, pelea tu bendición. Ve a la puerta, clama por ella. Las puertas se abrieron. Los leprosos que estuvieron también en las puertas de Samaria. Samaria estaba cerrada y totalmente cerrada. La gente estaba pasando hambre. No había bendición para Samaria porque los enemigos la tenían sitiada. Pero Dios usó 4 leprosos para que fueran al campamento enemigo. Y luego hizo que un ruido hiciera que se espantara los enemigos y dejaron su campamento solo, y los leprosos fueron. Y encontraron el campamento vacío y comieron, se vistieron, hicieron de todo. Y luego dijeron, no está bien, tenemos que ir a Samaria. Y fueron a las puertas de Samaria y le dijeron, avisen al rey que el campamento del enemigo está vacío. Se pararon en la puerta y mostraron la evidencia de que Dios había abierto una puerta. Pero hay que moverse, hay que buscar el milagro. Les decía que el ciego Bartimeo fue uno de los que se paró en la puerta. Jesús tenía que pasar por Jericó y él cuando oyó la cosa y él dijo, yo tengo que estar en un lugar estratégico y tengo que llamar la atención del que pase por aquí. Y cuando pasaba Jesús, el alboroto, en la bulla, y él entonces que preguntaba, ¿qué es lo que pasa? No es que viene el maestro, viene Jesús. Y entonces ahí por eso él decía, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo repetías hasta llamar la atención del maestro, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, que su voz tenía que ser tan alto para sobrepasar el tumulto, la voz de toda esa multitud. Él tenía que hacer un esfuerzo por llamar la atención del maestro. Y dice la escritura que Jesús se detuvo a causa del llamado de Bartimeo. A causa de tu oración y de tu llamado, vas a hacer que Jesús se detenga para prestarte atención y va a traer tu milagro. Aleluya. Dice, Jesús se detuvo y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Tú estás provocando que el maestro se detenga por tu causa. Estás provocando un milagro. Cuando a Haider pequeñito casi que lo diagnostican asmático, qué sé yo, problema siempre de los bronquios. Yo no iba donde el pastor, otra vez está enfermo, otra vez hay que inyectarle, otra vez, semana tras semana, ¿sí o no, mi suegra? Ella lo llevaba corriendo, trabajando del médico.
Y semana tras semana, cada 15 días, ya a veces se acortaban los días y cada vez más antibióticos. Yo no iba donde el pastor, yo no iba donde la pastora, yo no iba donde nadie. Y yo dije un día, tenía él 3 años y medio tal vez, y cada vez se agudizaba más su asunto de los bronquios. Y un día dije, hoy es el día en que voy a hacer como ese Bartimeo. Hoy es el día en que voy a hacer que el maestro se detenga. Y una noche me fui a vigilia. Me recuerdo que era un jueves y fui toda una noche. Y yo dije, hoy es el día que peleo. Hoy me pongo en la puerta a pelear por la sanidad de mi hijo Haider. Y esa noche en vigilia me fui al Señor y me postraba y él tosía. Y yo decía, hoy no voy al médico, hoy no salgo de urgencia. Hoy es el día de batallar esta sanidad de mi hijo. Y me fui de oración y me postré y oraba y oraba y oraba. Y decía, yo lo declaro sano. El enemigo me decía, pero óyelo cómo tose. Y yo decía, no, yo creo en el sacrificio de Jesús. Y el enemigo me decía, óyelo, se está poniendo mal. Y yo decía, no, yo le tengo que creer a Jesús. La madrugada el Señor me dijo, descansa, hija, descansa, porque hoy verás mi gloria. Y sin embargo lo llevamos esa mañana al médico. Los llevamos a los dos, a Daniel y a él. Y el médico lo examinó a él primero. Me dijo, ¿por qué los traje? Le dije, por el problema de él. Pasó toda la noche orando, tosiendo. Y el médico lo revisó y dijo, pero este niño tiene sus pulmones y sus bronquios totalmente limpios. No tiene nada. Y desde ese día nunca jamás volvimos a saber lo que era una inyección para él. Es más, yo creo que si le da gripa ha sido nada más de adulto, unas 2, 3 gripitas por ahí, pero nunca jamás volvimos a saber lo que era la enfermedad. Si tú quieres el milagro, tienes que llamar la atención del maestro. Jesús, hijo de David. Y el maestro pregunta, ¿qué quieres que te haga? Jesús está interesado en hacer milagros. Jesús tuvo también un encuentro con el paralítico de Betesda, y con esto voy aterrizando. Y dice la historia del paralítico de Betesda. En Juan 5 dice de que Jesús, que el Betesda quedaba en una de las puertas de las ovejas. Era un pórtico de 5 puertas y el paralítico estaba en una puerta de las ovejas. Y Jesús entró por allí. Jesús fue a una puerta a hacer un milagro. Allí con el paralítico de Betesda. Después de 38 años de estar en esa condición, Jesús es el que va a buscarlo para sanarlo. Jesús se acerca a él porque había un movimiento de aguas, pero como su condición paralítico, él no alcanzaba a entrar primero para ser sanado. Jesús se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Pregúntale al de al lado, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? La respuesta de este hombre dice, pues Señor, es que no tengo quien me meta al agua. Y cuando ya lo logro como que llegar, ya alguien entró primero que yo. Pero la respuesta de Jesús no fue, dame justificaciones. No, Jesús fue directo y le dijo, ¿quieres ser sano? Yo creo que si me hubiera preguntado a mí, yo le digo, pues claro, si por eso estoy aquí. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano emocionalmente? ¿Quieres ser sano espiritualmente? ¿Quieres ser sano en tu cuerpo? Jesús está aquí para hacerlo. Jesús está aquí para sanarte. Jesús está aquí para hacerlo. Y el próximo domingo continuaremos hablando de los milagros de Jesús. Porque nuestra fe tiene que ser activada. Nuestra fe tiene que motivarse a crecer. Hemos visto milagros con la naturaleza. Hemos visto los milagros, lo que es imposible.
Hemos visto los milagros de Dios de miles de formas, tanto en lo personal, familiar, como en el ministerio. Hemos visto milagros de Dios. Su mano no se ha cortado. Él quiere seguir obrando milagros. Él quiere seguir abriendo puertas, porque Él abre, y cuando Él abre nadie cierra, y cuando Él cierra nadie abre. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Aleluya. ¿Sabe por qué la comisión entonces de Jesús incluye la orden de hacer milagros? Y terminamos aquí con Mateo 10, 7 al 8. Mateo 10, 7 al 8. Yo creo que esta palabra se nos va a hacer un rema. Aquí cada vez que mandemos a alguien a predicar, vamos a hacer esto como un rema. Y yendo predicar diciendo, dígale al vecino, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia recibiste, de gracia recibiste. Tú que has recibido milagro, da de esa gracia que Dios ya ha depositado en ti. Levanta tu mano al cielo y diga: Señor, yo creo en los milagros. Yo creo que hay una puerta abierta para mí. Yo creo que cuando tú abres nadie cierra, y cuando tú cierras nadie abre. Yo lo creo. Vamos, decláralo, diga: yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo que hay una puerta grande abierta para mí. Yo creo que viene un cambio para mí. Yo creo que vendrá un nuevo empleo para mí. Declárelo con su boca. Lo que usted ha creído por la palabra en esta mañana, confiéselo, declárelo, mientras el león ruge en su favor, porque Él está aquí para rugir y para recordarle a las tinieblas que cuando el león ruge, las tinieblas retroceden. Aleluya. Muéstranos tu rostro. Aleluya. Muéstranos tu rostro. León de la tribu de Judá, muéstranos tu rostro. Muéstranos tu rostro. Así es, Señor. Eres el león. León Eres el león que ruge y pelea por nosotros. tribu de Judá. A rugir el león, cadenas se rompen. A rugir el león, milagros suceden. Ruge hoy.
Cuando tú cierras, nadie abre. Y cuando tú abres, nadie cierra. Se abren las puertas para los milagros de Casa de Dios La Victoria. Se abren las puertas para que el cojo ande, para que el paralítico camine, para que los milagros sucedan, para que el que esté oprimido, Señor, pueda salir a libertad. En el nombre de Jesús. Hoy nuestra batalla es en las puertas. Y declaramos que en estas puertas hay milagros. Declaramos que se abren las puertas para Casa de Dios, para los milagros. Declaramos y anunciamos que se abren puertas para los milagros. Tú sigues obrando milagros. Tú sigues siendo el mismo, que no ha cambiado. A ti, oh iglesia, se te han entregado las llaves. Tienes la llave para abrir y para cerrar. Tienes la llave para decretar. Tienes la llave para atar y desatar. Tienes la llave para ordenarle a las puertas del Hades que retrocedan y no tienen nada contra ti. Ordenamos a toda enfermedad que retroceda hoy en el nombre de Jesús. Si hay alguien enfermo, que pueda decir, hoy yo me declaro sano. ¿Dónde están los enfermos que puedan decir, yo me declaro sano en el nombre de Jesús? ¿Dónde están los cautivos espiritualmente? Digan, yo hoy salgo de esa cautividad. ¿Dónde están los afligidos? ¿Dónde están los angustiados? ¿Dónde están los ansiosos que puedan decir, hoy descanso en Jesús? Hoy yo recibo paz a mi espíritu, a mi alma. Aleluya. Vamos, decláralo por tu palabra. Decláralo por tu palabra. Decláralo por tu palabra. Aleluya. Dígalo conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo veré el milagro en mi vida. No pasará este mes de abril. Dígalo, no pasará este mes de abril. Voy a ver el milagro en mi vida. Tú vas a responder, Señor, porque tú respaldas la palabra que se ha soltado en este mes. Esa palabra será recibida en mi espíritu y en mi espíritu se ejecuta la palabra y la palabra es activada en mí para yo ver mi milagro. Dígalo, en el nombre de Jesús, yo lo voy a recibir. Póngase la mano en los oídos. Póngase la mano en los oídos. Las dos manos, póngase las dos manos. Algo que el Señor me ha estado hablando fuertemente en estos últimos días es que necesitamos tener oídos agudos, activados, porque en esos oídos agudos activados es donde comienza a entrar la fe. Por eso Satanás quiere tapar tus oídos. ¿Sabe que lo primero que se activó en Lázaro, después de 4 días de muerto, lo primero que se activó en Lázaro fueron sus oídos para poder escuchar la voz del Señor cuando le dijo: Lázaro, ven fuera. Y para poder escuchar Lázaro, lo primero que se activó en todo su cuerpo de 4 días de muerto fueron sus oídos. Y por eso Lázaro pudo salir. Así que déjame decirte que no importa cuál sea la situación que tú estés pasando, no importa cuán difícil sea la situación, déjame decirte que Dios quiere activar tus oídos para que escuches la voz y recibas ese milagro que tú estás esperando. Se han abierto esos oídos. Es el primer milagro que necesita la iglesia.
Efata se han abierto los oídos, se han abierto los oídos para escuchar tu voz y se han cerrado los oídos para no escuchar la voz del diablo. El diablo no quiere que tú recibas tu milagro. Dios quiere que tú lo recibas. Por eso, Padre, oramos. Cerramos todo oído a las tinieblas y abrimos nuestros oídos a la voz de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso a Él. Aleluya. Aleluya. Que siga rugiendo el león de la tribu de Judá. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios?